En el Salmo 51, David usa poéticamente algunos sinónimos de lo que fue su pecado y lo que es entonces el pecado. Y vamos a leer ahí, Salmo 51, 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nota esto, ahí puedes ver en la pantalla 3 palabras que están resaltadas en amarillo o dorado, como puedas percibirlo. Esas 3 palabras son las palabras que David utiliza para describir su pecado. Y es muy interesante porque aquí David realmente nos brinda una descripción de lo que teológicamente conocemos como pecado. La primera palabra es rebeliones o rebelión. Y esa palabra viene de la palabra hebrea pechá. Seguidamente usa la palabra maldad. Y la palabra maldad proviene o es traducida de la palabra hebrea awón. Y finalmente, al final del versículo 2, la palabra que se traduce como pecado es la palabra hebrea hatá. Quiero decirles que la palabra hatá es la palabra que mayormente se traduce en el Antiguo Testamento como pecado. Y su equivalente en el idioma griego, por lo tanto lo vemos en el Nuevo Testamento, es la palabra amartía. Amartía. Es curioso que ambas palabras significan prácticamente lo mismo. Y vamos a ver el significado de la palabra hatá en este texto bíblico. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 2. Y yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice aquí: el que va deprisa puede equivocar el camino. Aquí la expresión equivocar el camino es traducida del hebreo hatá, que ya vimos que también se traduce como pecado. Así que pecado no es otra cosa que equivocar el camino, según Proverbios capítulo 19, versículo 2. Pecado es el intento de llegar al destino, pero por un camino diferente del que Dios quiere. Miren lo que dice aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, pecado no es otra cosa, como hemos visto, que equivocar el camino, tomar otro camino para llegar al destino. Y el Señor lo dice claramente: no cualquier camino llega al destino que Dios tiene para nosotros. Los caminos errados nos llevan a la muerte. Y vimos en el tema anterior, y dicho sea de paso, te lo recomiendo dejándote aquí el link, que el pecado finalmente desemboca en muerte. No necesariamente la muerte física, pero sí otras muertes que a veces son más terribles que la muerte física. Porque hay mucha gente, cuando ven las consecuencias de sus pecados, deciden suicidarse. Porque esa muerte que están experimentando ya como consecuencia del pecado es más terrible que morir. Dios quiere que seamos felices y para eso nos muestra el camino de la obediencia. Vean ustedes otro significado de la palabra hatá, que ya hemos visto según este texto de Proverbios, que hatá es equivocar el camino, tomar otro camino. Pero vean ustedes que esta palabra se vuelve a usar aquí en Jueces, capítulo 20, versículo 16. Yo lo voy a leer esta vez en la traducción en lenguaje actual.
dice que había también 700 soldados zurdos que eran muy hábiles con sus hondas. Así que este ejército tenía 700 soldados zurdos. Vean ustedes qué interesante. Eran muy hábiles con sus ondas. Si usted puede ver ahí la ilustración de lo que es una onda de aquellos tiempos. Ahí le ponían la piedra en esa fajita allí y entonces le daban vueltas y la lanzaban. Estos soldados, yo lo estoy haciendo con la derecha, pero estos soldados lo hacían con la zurda. Eran zurdos y eran muy hábiles con sus ondas. Y vean ustedes cómo sigue diciendo el texto. Podían lanzar, y me gusta mucho cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual, porque es una versión bastante popular. Dice, podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban. Wow. En otras palabras, la palabra aquí que se traduce como fallar es hatá. La misma que ya hemos visto que se traduce en Proverbios como equivocar el camino, tomar otro camino, que también es hatá, que se traduce como pecado y es la más usada en el Antiguo Testamento como pecado, y es su equivalente en el Nuevo Testamento es amartía. También significa fallar al blanco. Dice que ellos nunca fallaban, pero la palabra fallar es hatá. Por lo tanto, hatá también significa fallar al blanco. Errar en el tiro al blanco. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Yo lo leo aquí en la palabra de Dios para todos. Dice, yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Este texto nos está diciendo que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos éxito. Dios quiere que seamos prósperos. Sí, Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Pero lo quiere por su camino, según sus métodos, en su tiempo. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste en que nosotros escogemos llegar a la misma felicidad que Dios quiere para nosotros, prosperidad económica, placer, bienestar, pero por otro camino, no el camino que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, según se usa la palabra hatá, que significa esquivar el camino, tomar otro camino, o errar en el blanco, yo quiero lanzarle con mi onda al blanco, lanzarle con mi flecha, con mi arco y mi flecha al blanco, pero fallo. Yo tengo ese blanco, yo tengo esa meta, yo tengo ese destino, pero fallo. Fallo, y eso entonces es pecado. Ven ustedes que esas flechas erradas son, por ejemplo, el sexo ilícito, las drogas, la mentira, el fraude, el homicidio. Estos son caminos que tomamos para encontrar la felicidad, para encontrar el éxito, pero son caminos errados, son caminos que no nos llevan a la vida, son caminos que nos llevan a la muerte. Como resultado, nuestras vidas se tornan erráticas, como la de un borracho. No le damos al blanco, nunca le damos al blanco, creemos que le hemos dado al blanco, pero finalmente nos damos cuenta que no, que hemos estado perdiendo el tiempo, que nos hemos dañado. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí para poder continuar, porque el tema esta noche tiene su complejidad, pero te vas a gozar al conocer todas estas cosas. ¿Qué cosa es pecado? Pecado hasta ahora es hatá. ¿Qué cosa es hatá?
Pecado es tomar otro camino. Pecado es errar al blanco.